enfermero de emergencias en un helicóptero. Yo hice primero y segundo de enfermería con tercero y cuarto de criminología. He compaginado esas dos pasiones de la enfermería y de la policía. Habíamos conseguido que ese corazón volviese a latir. Bueno, es una sensación pletórica. Yo empiezo en una UCI en enero, febrero de 2020. Cuando empieza toda esta locura, se empiezan a abrir UCIs en la biblioteca, en el comedor, y de repente me dan un mono de vuelo y un casco. Y me dicen, y ahora te damos un briefing de seguridad para el helicóptero. Y yo, a ver, no valemos para todo. Que cuando tú te planteas que igual estás mejor en Mercadona, algo está pasando en mi profesión. Nadie se imagina a un cardiólogo operando una rodilla. ¿Y por qué si se imaginan a una enfermera de cardio en un quirófano operando una rodilla? A mí mañana me meten en oncología, mato a alguien. Y eso no lo entienden. Bienvenidos a Cuerpo de Acción. Hoy estamos por Madrid, seguimos por Madrid, mejor dicho. Y nada, hoy salimos del sector de los bomberos, traemos algo diferente, algo nuevo a este canal que espero que abra la veda para que venga más gente con este perfil. Así que voy a dejar que se presente el mismo, dinos quién eres y qué haces. Bueno, pues yo soy Jorge Prieto. Yo de profesión actual soy enfermero de emergencias, me dedico en el mundo aéreo, yo estoy en un helicóptero, o sea, estoy en la emergencia, pero en un sitio un poco más especial. Pero bueno, pues tengo un perfil un poco raro porque antes de ser enfermero pues hice 2 años de Derecho y los 4 de Criminología. O sea que yo vengo también un poco del mundo de la seguridad, un poco del mundo del derecho. No he ejercido nunca como tal y luego hice ya enfermería. Bueno, ya de primera suena interesante ver esos cambios de perfiles, ¿no? A ver, Total, o sea, pues yo cambié de perfil básicamente, pues yo iba enfocado a la seguridad, iba enfocado a opositar a Policía Nacional. Tuve un problema de salud que me cambió por completo la vida, vi lo que era la sanidad, vi lo que era la enfermería y pues tomé esa decisión. Yo quería luces y sirenas en el techo y bueno, pues bomberos no entraba en mi mente, policía lo tenía que descartar por las bases de exclusión médica y pues dije, pues ¿quién queda? Pues las ambulancias. ¿Y qué tengo que estudiar? Pues o técnico o enfermero o médico. Y me decanté por enfermería sin conocer mucho la profesión, más que la enfermería de hospital, que es lo que se suele conocer. Y aquí estoy, como enfermero en un helicóptero. entonces empezaste de cero la carrera de enfermería. Sí, sí, O totalmente, sin saber muy bien a nada. qué me enfrentaba. Yo venía de ciencias sociales, venía de estudiar mucha ley, de estudiar perfiles del comportamiento y de repente pues me meto en una carrera que es totalmente de biología, a ver bioquímica, a ver anatomía, a ver otro mundo que no me lo esperaba, me gustó muchísimo. Yo siempre digo que soy de vocación tardía, pero que ahora mismo mi vocación es la enfermería. Qué bueno, la verdad es que te iba a preguntar eso, cómo fue ese impacto, ¿no? Ese cambio tan radical, porque de lo que se ve en ciencias sociales a lo que se puede ver ahí, en enfermería, es que vamos, son temas totalmente distintos y tú te empezarías prácticamente de cero. De nada, o sea, yo el cambio lo hice además pues un agosto, o sea, la carrera empezaba en septiembre y en agosto me admitieron y fue como, pues venga, pues me tengo que empezar a preparar. Pedí libros de biología, de química a compañeros que habían hecho el bachiller de esa especialidad y en casa pues estuve mirando, estuve repasando, que luego la realidad es que no me sirvió de nada porque suspendí en primero de carreras todo lo que tenía que ver con biología, con bioquímica y lo tuve que recuperar en segundo, incluso tuve que ir a clases particulares porque si no, no había manera de meterme lo que en 2 años en bachiller estudian otras personas, Claro. pues yo lo tenía que haber hecho en un mes o en un año de carrera sin tener ninguna base. Entonces, bueno, el palo fue tremendo. ¿Y cómo recuerdas esa época en ese sentido de cómo afrontarla? ¿Sabes? Más que nada también porque puede haber gente que le pase eso o que encuentre el símil, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en la oposición a bomberos, es verdad que cuando uno entra viendo un sector distinto y hay un montón de temas, cada uno de su padre y de su madre, como digo, desde accidentes de tráfico a física, química, leyes, es todo muy ese impacto, ¿no? Quizás es parecido al impacto que tú viviste, pero en la carrera. ¿Cómo afrontaste eso y sobre todo psicológicamente, ¿no? Bueno, pues yo venía psicológicamente tocado porque me habían dicho que no podía ser policía. Entonces, claro, yo desde los 3 5 años que tengo conciencia, yo quería ser policía. Policías ladrones, ladrones policías. Ese era mi tema de conversación en casa, que mi madre estaba loca. Pero en ese momento de que tienes como un muro, ¿no? Que en mi caso el muro era la biología, era la bioquímica. Yo recuerdo una frase de mi padre que decía, tú tienes que fijarte un objetivo.
Me da igual el objetivo que sea. ¿Que quieres ir a la luna? Perfecto. ¿Qué hay que hacer para ir a la luna? Ser astronauta. ¿Y qué hay que hacer para ser astronauta? Saber muchos idiomas, saber de física, saber de no sé cuánto y opositar a la NASA o lo que sea. Pues, ¿tienes idiomas? No, pues estudia idiomas. Cuando tengas todos los requisitos para ser astronauta, vete a la NASA y llama a su puerta. Pero siempre con ese objetivo. Entonces, mi objetivo era estar en un coche con luces y sirenas. Y mi objetivo era, para conseguir eso, ser enfermero. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues dejarme los cuernos, buscarme las mañas. Y aunque fue duro, porque esto ahora suena muy bonito, suena muy idílico, Claro. pero fueron 2 años donde yo lo compaginaba con criminología, porque yo hice primero y segundo de enfermería con tercero y cuarto de criminología. Buah. O sea, por la mañana iba a un sitio, por la tarde iba a otro, los días que más o menos tenía libres era para clases particulares de bioquímica. Entonces ahora suena muy bonito, pero en esa época pues fueron muchos días de no dormir, fueron días de mucho estudio y fueron días de, pues de lloros, de decir, no sé lo que me están contando, porque las leyes o lo que yo venía, tú lo estudias, te lo empollas y cuanto más estudias, pues más se te queda. Yo sinceramente en mi cabeza no entendía lo que era la bioquímica, no entendía lo que era un ciclo de Krebs, o sea, para mí eso era que me explotase la cabeza. Hasta que, bueno, pues al final en clases particulares y con los profesores de la universidad, pues me lo metieron a mazazos. Claro, lo vas entendiendo poco a poco y ya está. Hay todo es tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo. No hay que dejar solo al tiempo que actúe, pero si tú pones el esfuerzo poco a poco, pues con el tiempo va subiendo, es exponencial. ¿Y criminología la terminaste también? Sí, criminología terminé, lo que pasa que pues nunca me he dedicado a ello. Pero bueno, siempre sirve, ¿no? Porque Claro. gracias pues a tenerla ahí, he compaginado esas dos pasiones, ¿no? De la enfermería y de la policía, porque he conseguido, estuve un año dando clases en la Escuela Nacional de Policía y ahora pues doy clases en comisarías locales de Madrid, pues esa parte sanitaria que afecta a los policías, porque son los primeros que llegan a cualquier intervención. Claro, al final, si uno quiere, encuentra el símil, ¿eh? O sea, Sí, esto es sí. así. Al final has unido de alguna manera esas dos pasiones. No, no, totalmente. Y además muchas cosas de lo que ellos cuentan o que llegan a una intervención, que es un acto violento, pues parece una tontería, pero esa escena del crimen, lo primero es la víctima, si está viva, pues vamos a por ella. Pero claro, pues igual tiene una camiseta con 3 cortes, pues si le vamos a cortar la camiseta, pues en criminología nos meten que las pruebas son muy importantes. Pues no cortar o no rasgar por donde está el corte, rasgar por otro sitio y eso embolsarlo, eso meterlo en un sitio. Entonces, esos conocimientos de criminología en mis intervenciones en enfermería, cuando he ido a estos supuestos actos delictivos, pues de repente dices, voy a coger unas tijeras para cortarle la camiseta para empezar a tratar a este paciente. No vamos a hacerlo por donde está el corte, ¿no? Que es lo fácil. Claro, Pues vamos a preservar esas pruebas y bueno, pues todos los conocimientos nunca están de menos. qué bueno. Oye, ¿no? Al final es un punto de vista distinto y ya ves, es de mucho que aprender. O sea, Sí, 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 no, no, la verdad es que, bueno, pues buena combinación ahí. a mí no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero yo siempre digo que la criminología es una silla con 3 patas. Sabes un poquito de todo, un poquito de derecho, un poquito de psicología, un poquito de medicina, pero se te queda coja. Entonces, criminología la tienes que completar, eso es una opinión 100% personal, que seguro que hay algún criminólogo que lo está escuchando y dice, no, no, yo estoy 100% completo, no quiero meterme con nadie, pero para mí sí que es verdad que cuando la complementas con derecho, la complementas con psicología, la complementas con medicina, con enfermería, te da una visión muy, muy, muy global de todo. Qué bueno. Pues sí. Oye, ahí queda información nueva que traemos por aquí, porque vamos, a mí me parece de lujo, una maravilla. Y entonces, terminas esos 2 primeros años o sea, esos 2 últimos años de criminología que se te combinan con los 2 primeros de enfermería, y ya a partir de ahí puedes terminar enfermería con un poco más de aire, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, pues yo creo que soy hiperactivo no diagnosticado porque siempre me meto más cosas. Y bueno, pues lo que empecé es, me metí de voluntario en una protección civil, pues para ver lo que era el mundo de las emergencias, para ver, empaparme, ¿no? Estar en contacto, ya me podía subir en un vehículo con luces y sirenas y bueno, pues para mí eso me daba como esa motivación para seguir estudiando y para seguir persiguiendo mi objetivo, porque la motivación a veces va y a veces viene.
Entonces, bueno, pues ahí te tiene que quedar la disciplina para que, bueno, pues cuando no hay motivación, pues queda disciplina. Claro. Entonces, a través de esa protección civil empecé a estudiar lo que es el técnico en emergencias, y ya empecé a subirme en una ambulancia y empecé a hacer ese soporte vital básico mientras terminaba la carrera. Y bueno, pues descubrí el mundo que de verdad me gustaba, que era la emergencia sanitaria, y ahí es cuando yo creo que descubrí la vocación enfermera. Porque primero y segundo, vamos a ser realistas, en cualquier carrera, tanto medicina, enfermería, farmacia, lo que sea, no ves la realidad de la carrera, de la profesión, y es a partir de tercero cuando empiezas a empaparte de las patologías en caso de enfermería, y es a partir de ahí cuando yo veo que eso tiene una utilidad y tiene una utilidad real en la calle, que es lo que a mí me gustaba. Pues lo que yo estaba estudiando en la carrera yo lo podía poner en práctica en la ambulancia mientras hacía el voluntariado. Claro, qué bueno. Y una vez que terminas enfermería, ya tienes claro que vas a ser o que quieres ser enfermero de emergencias, se llama, imagino. Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se accede? O sea, no tengo ni idea, absolutamente ni idea, nada de enfermería. Entonces, ¿tú terminas la carrera y tienes varias ramas en las que te puedes especializar o cómo funciona? Tenemos una especialidad tipo MIR, como los médicos, que ¿Sí? eso seguro que todo el mundo lo conoce. Los médicos terminan la carrera y si quieren Mm. especializarse, hacen un examen, que es el médico interno residente, y pasan 4 o 5 años de especialidad formándose en un hospital. Ujú. En enfermería tenemos lo mismo, pero el problema es que no tenemos todas las especialidades que se requieren. Esto ya podemos entrar a niveles políticos, podemos entrar a discutirlo desde otro ámbito, pero la realidad es que en medicina hay, me lo voy a inventar, 20 especialidades, Ujú. 30, no sé cuántas hay, o sea, hay una especialidad para casi todo, Sí, sí. y en enfermería no, somos chicos para todo. Entonces tenemos especialidades que son matrona, Ujú. geriatría, pediatría, familia y trabajo. No tenemos más especialidades. Todos los demás que nos queremos especializar lo tenemos que hacer vía máster, es decir, pagarnos un máster entre 8.000 y 10.000 euros. Madre mía. Trabaja mientras, porque si no, no hay manera de pagártelo. Entonces, nos especializamos vía máster. En ciertas comunidades autónomas podemos trabajar en emergencias simplemente saliendo de la carrera, que esto es una opinión personal, es una locura. Y ahora lo explico por qué digo que es una locura. Y en otras comunidades autónomas, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, necesitas un máster o un experto en urgencias y emergencias para poder subirte en una ambulancia. Ujú. Nosotros en la carrera, en enfermería, lo que es la emergencia, si la tocamos muy por un lateral. Entonces, todo lo que son los sistemas de estricación, todos los que son los sistemas de inmovilización de los pacientes, todo lo que es un colchón de vacío, que son cosas que cualquier personal de emergencias sabe lo que es, un enfermero de una carrera no sabe lo que es. Y de hecho, llegamos a los hospitales muchas veces y no conocen nuestro material porque es algo muy específico de la emergencia. Como yo quería emergencias desde el primer momento, dije, bueno, pues hasta que salgan plazas del máster, porque es un máster bastante solicitado, yo me voy a ir a una de las comunidades que no exige máster, porque yo quiero estar en una ambulancia. Y entonces yo me fui a trabajar a Mallorca. Mallorca en pleno verano, recién salido de la carrera, Madre mía. entonces a una UBI móvil de enfermería. Digamos que tenemos dos tipos de ambulancia. Tenemos las ambulancias básicas y las ambulancias avanzadas. En las básicas van 2 técnicos en emergencias sanitarias y las avanzadas, por ley, nos dice que como mínimo va un técnico y un enfermero. No requiere de que vaya médico. Entonces a mí me meten en una ambulancia de un técnico y un enfermero a sobrevivir. Ya Entonces, ves. por mucho que yo haya tenido algo de experiencia en ambulancias previamente, me meten de manera autónoma con un técnico y yo, y por ejemplo mi primer aviso fue un paciente ahogado en la playa, pues llega un momento que dices, yo me tengo que seguir formando, no valen los conocimientos de la carrera, estoy todavía muy pez. Entonces yo siempre defino que no hay nada peor que ser un tonto motivado. Yo en ese caso tenía mucha motivación, tenía muchas ganas, pero era muy tonto, no tenía los conocimientos ni las habilidades para poder subirme en una ambulancia. Entonces, bueno, pues por eso digo que es una locura el terminar la carrera y subirte en una ambulancia. A una ambulancia tienes que ir aprendido. Claro. ¿Y cómo recuerdas eso? Empezando por esa primera intervención, ¿qué sensación te da en el cuerpo? Pues la recuerdo con muchos nervios, la recuerdo muy estresante, la recuerdo también muy gratificante hasta que llegó el médico.
Iba a decir, pero ¿cómo puede decir eso? Estábamos en una zona bastante alejada de la zona centro. El médico, creo, la ambulancia con médico tardó entre 30 y 40 minutos. Y en ese periodo nosotros habíamos recuperado la parada cardiorrespiratoria del paciente. Entonces yo me sentía el mejor. O sea, el ego que yo tenía en ese momento era, bueno, pues mi primera intervención en emergencias en un soporte vital avanzado. Yo era el rey del mambo. Habíamos conseguido que ese corazón volviese a latir. Bueno, es una sensación pletórica. Bueno, pues llega el equipo de UBI móvil con médicos, se hace cargo del paciente y cuando yo estoy recogiendo material viene el médico y me dice, ¿quién es el enfermero de la UBI de enfermería? Y digo yo, y yo pensando, me va a felicitar, va a, bueno, a echarme flores, vítores, me va a aplaudir. Y todo lo contrario, me preguntó, ¿por qué no has intubado al paciente? Y claro, yo en ese momento dije, soy enfermero, yo no puedo intubar. Ahora he descubierto que no hay ningún sitio que diga quién puede intubar y quién no puede intubar. O sea, en emergencias, si se necesita, se tiene que hacer. Entonces dije, yo soy enfermero, yo no tengo por qué intubar. Y entonces su frase fue, si no tienes ni los conocimientos, ni los cojones para estar subido y tener que hacer las cosas que hay que hacer para un paciente sobreviva, no te subas en una ambulancia. Buah. Y ahí me bajó los pies a la tierra. Yo que venía de haber recuperado una parada cardiorrespiratoria, me bajó completamente, pero me dio una lección de realidad brutal. El paciente es verdad que necesitaba un tubo en sus pulmones. Yo no había tenido ni los conocimientos ni los cojones para hacerlo. Y en ese momento decidí que iba a ser buen momento para coger conocimientos y por tanto cuanto más conocimientos tienes, pues más cojones, y perdón de la palabra, para hacer esas técnicas. Madre mía, ya ves, ¿eh? Primera intervención, primera lección, con ese sub y baja de emociones. Sí, sí. Luego lo hablaba con mi compañero y me decía, pero si lo hemos hecho todo perfecto. Digo, sí, a nuestros conocimientos lo hemos hecho todo perfecto, pero es verdad que podíamos haber hecho unos cuidados muchísimo mejores para ese paciente, que luego el resultado fue bueno, luego el paciente sobrevivió sin secuelas, o sea, que toda esa parte sigue siendo de subidón, pero es real que hay que estar con los conocimientos y las aptitudes al día para hacer cualquier técnica que lo necesite el paciente. Claro. Y para acceder a la ambulancia siendo enfermero de emergencias, como has comentado en Mallorca, por ejemplo, ¿cómo es el proceso? O sea, ¿qué tenías que hacer o echas, no sé, cómo es? Por ejemplo, en Mallorca hay un sistema que está basado en una parte pública y una parte privada. Vale, Hay una parte, como hay muchísimo turista, viene mucho, pues duplica o triplica la población. Entonces claro. los hospitales públicos de Mallorca no pueden con todo ese volumen de pacientes. Entonces hay un convenio entre pública y privada para que si tiene seguro el paciente, aunque llame al 112, aunque llame a 061, aunque sea algo que vaya por la pública, va a ir una ambulancia privada. Vale. Entonces, digamos que el sistema público concertaba a ambulancias privadas. Entonces, yo entré en la parte privada que trabajaba para el sistema público. Entonces, yo recibía las llamadas del 061, del 112, que era quien nos gestionaba en ese momento, y nos decía, oye, pues tenéis un aviso en tal sitio, es un paciente alemán. Entonces yo casi todo trabajaba con pacientes extranjeros que tenían seguros privados. En función de la patología iba a un hospital privado, que allí son muy potentes, o iba a un hospital público porque había ciertos grupos de patologías, por ejemplo el politrauma, los hospitales privados no lo podían atender. Pues lo llevábamos a la pública sin ningún problema y ya se lo facturaban luego al seguro. Entonces, para acceder allí al sistema público es bastante más complicado. Va por un sistema de bolsa de puntos y tienes que tener máster. Pero porque lo exige el sistema. Vale. Para trabajar en la parte privada, no te piden nada, simplemente el currículum y que la empresa decida contratarte. Como es pues la temporada, esos meses triplica la población, pues necesitamos triplicar los profesionales. Pues más o menos de mayo hasta octubre hay trabajo todo el que quieras. Bueno, pero también te lo buscaste bien, ¿no? Entonces, vale. Sí, o sea, al final vuelvo al símil de la luna. Yo quería ese objetivo, que ese objetivo era irme a Mallorca, pagar una barbaridad por un piso, porque era pagar una barbaridad por un piso
y para pagar ese piso tenía que trabajar en 2, 3 sitios. Sí. Bueno, pues era la manera de hacerlo. Cogí experiencia, estuve 8 meses subido en una ambulancia de este tipo y cuando me admitieron en el máster, pues ya volví aquí a Madrid a estudiarlo. Y bueno, a partir de ahí, bueno, antes de pasar ya a la época del máster, en esos 8 meses, aparte de este aprendizaje tan bestia que te llevaste de la primera intervención, ¿cómo viviste el resto de los 8 meses? Porque encontrarte también ese tipo de situaciones, aunque ya estuviste de voluntario en protección civil, no sé, ¿cómo se adecua el cuerpo a esas situaciones de emergencias, siendo así tu primera, no sé, tu primera vez como profesional ya en este caso, ya no como voluntario? Tú como voluntario siempre estás, digamos, como en la base del sistema. Si necesitas ayuda, siempre va a llegar otro cuerpo de intervención que va a echarte una mano. Ya sea con un voluntariado de extinción de incendios, si a ti el incendio o el conato se te va de las manos, va a llegar un servicio de extinción de incendios profesional. Igual con las emergencias sanitarias. Si a ti el paciente, el aviso te han mandado y parecía que era un paciente leve y tú cuando llegas se pone grave, siempre va a llegar un soporte vital avanzado que del Servicio Público de Emergencias para poder atender a ese paciente. O sea, te van a echar una mano. El problema de esto era que tú eras la ayuda. Que tú eras el último eslabón de esa cadena de emergencias y tú tenías que tomar decisiones y tenías que resolver esa patología. Entonces es verdad que yo trabajaba en una UBI sin médico. Cuando a mí se me iba de las manos yo podía solicitar que viniese un médico, pero a unos tiempos que yo aquí en Madrid nunca había manejado, a tiempos de 40-50 minutos. Entonces tenías que aprender que tienes que manejar tú a los pacientes y buscarte las mañas como buenamente puedas, porque tú eres el último eslabón de esa cadena si no tienes esa UBI con médico relativamente cerca. Entonces, bueno, pues a veces había que tomar decisiones que jamás hubiese tomado en otras circunstancias para salvar una vida. Entonces, esa toma de decisiones, ese cambio de paradigma, cambio de mentalidad, cuesta al principio porque vienes pensando en, bueno, yo si se me va de las manos levanto un teléfono y alguien viene a ayudarme, aquí no. Aquí era piensa, 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 piensa porque tienes una persona, vamos, la vida de una persona en tus manos. Claro, y de que quiera llegar esa persona de apoyo o de ayuda, es un tiempo demasiado largo como para estar esperando. O sea, Claro, claro, entonces lo que hacíamos muchas veces era a veces quedar en puntos intermedios, pero yo tenía al paciente durante 20-30 minutos hasta que llegaba a un punto intermedio, o lo llevaba a hospitales que eran más pequeños, pero por lo menos tenían un servicio de medicina intensiva que podían estabilizar al paciente y luego ya llegaría otra ambulancia para hacer otro traslado a un hospital más grande. ¿y qué edad tenías, por casualidad, cuando Yo estabas en tenía Mallorca? 24 años, Entonces, claro, 23-24 años, sí. madre mía, es que con 23, 24 y ya ahí al pie del cañón con esas Sí. situaciones, tela, ¿eh? Sí, sí, además, pues yo agradezco desde aquí que tuve los mejores técnicos en emergencias que yo podía tener, porque sin ellos yo ahora mismo me hubiese dedicado a otra cosa, o sea, yo hubiese caído en muchísimos errores, pero claro, pues cuando tienes a un técnico con muchísima experiencia al lado que te dice, yo creo que esto por ahí no, yo creo que esto mejor por aquí, entonces por mucho que tú seas el enfermero y tengas que tomar la decisión, pues al igual que cuando estoy con un médico que veo que se va por otro lado, pues intentas siempre reconducirlo. Pues esa lección de humildad, de decir, vale, sí, sí, yo soy el que tiene la última palabra, pero voy a dejar eh, Que la que la experiencia, experiencia hable, que esta persona me está intentando aconsejar por el bien del paciente, por mi bien, pues vamos a claro. hacerle caso y no está diciendo ninguna locura, vamos a escucharle, ¿no? Porque a veces el ego te puede jugar una mala pasada y no, yo aquí soy el que manda y voy y yo decido y yo hago y al final nos olvidamos de que el fin último es el paciente. Claro. ¿Y ese perfil de técnico de emergencias, qué proviene de FPS o algo así o cómo va? Sí, es una FP, es un grado medio. Yo siempre los definiré como Ferraris para carreteras de 80, porque tienen muchísima formación, están muy bien formados,
Digamos que en una ambulancia a día de hoy, enfermería es el único profesional que trabaja sin especialidad, porque tenemos técnicos en emergencias sanitarias, que Claro. es la FP, y tenemos médicos, ahora ya ha salido la especialidad de urgencias y emergencias. Entonces, somos el único profesional sin especialidad reglada por el ministerio. Entonces, ellos son unos técnicos que son especialistas en urgencias y emergencias y han estado 2 años formándose para ser especialistas en eso. Y son unos cracks. ¿Qué pasa? Que les dejan hacer muy poquitas cosas. Por ejemplo, todo lo que es técnica invasiva pertenece a enfermería. Ellos no pueden atravesar la piel. ¿En qué se traduce esto? En una auténtica, para mí, tontería. Que no pueden hacer una glucemia. Una glucemia que se hace un familiar en un piso. Se puede a un paciente diabético hacerle una glucemia e incluso ponerle una medicación de rescate, que es lo lógico, porque si no se la pones el paciente puede fallecer. ¿Por qué no dejo a una persona que está formada en emergencias en que haga eso? Pues la ley no deja. Entonces por eso digo que son Ferraris para carreteras de 80. Tienen muchos conocimientos, muchas aptitudes y no se les deja legalmente. Madre mía, la verdad es que ahí yo creo que eso estaría cogido con pinzas, ¿eh? Porque realmente ante una situación de emergencia, toda persona con conocimiento, también por ley, debe actuar pues intentando que sea lo mejor para la persona que ha tenido ese accidente. Lo que Sí, pasa que, claro, luego a posteriori le pueden acarrear problemas a ese técnico de emergencias, imagino. sí que es verdad que, o sea, yo lo tengo claro, yo sí tengo que sobrepasar mis competencias, las voy a sobrepasar por la vida de un paciente, pero lo tengo claro porque tengo la suerte de haber estudiado algo de leyes. Entonces, revisando la jurisprudencia, revisando todas las sentencias que hay que hacen esa parte del derecho, no hay ninguna sentencia que castigue la acción. Sí castigan la omisión. Es decir, tú tenías los medios, tenías los conocimientos y no hiciste nada. Eso sí está penado y sí hay sentencias en contra de esos profesionales. No hay sentencias que castigan la acción. Y además nos vamos a un principio legal que es que yo puedo traspasar una ley siempre y cuando vaya a hacer un fin mayor. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la vida está muy protegida por la ley. Claro. Entonces, que yo voy a hacer algo que estoy rompiendo una ley administrativa, una parte administrativa, vale, pero es que la ley penal está por encima de la administrativa. Y la vida siempre va a estar protegida por la ley. Entonces, que hay denuncias de enfermeros que yo no sé qué les pasa, o de colegios de enfermería contra profesionales técnicos que han hecho una glucemia, las hay. ¿Que han ido a algún sitio? No han ido a ningún sitio. Pero yo entiendo el miedo de los profesionales de que no hacen por miedo. Y al final lo que hemos generado es un perjuicio para el paciente. Claro. Porque tiene a 2 profesionales sanitarios en su domicilio y los tienen con una hipoglucemia, pues qué mejor que ponerle la medicación para solventar esa hipoglucemia. Claro. Pero bueno, pues vamos como vamos y con estos bueyes tenemos que arar. Pues sí, no queda más remedio. Pero bueno, al final la actuación de ese profesional creo que es la clave y yo creo que, pues eso, por eso digo que está cogida con pinzas, ¿no? Que por mucho que esté, es que no se le puede llamar tampoco prohibición, ¿no? Por mucho que no esté recogido en el reglamento, por decirlo así, o en la ley de que pueda hacer esa acción, realmente es, a fin de cuentas, poder puedes y en teoría no te va a suceder nada siempre que vaya a favor de, pues eso, de la protección de la víctima. Claro. No tiene más. Y esto es muy importante, vuelvo a mí, no hay nada peor que un tonto motivado. No tengo ni idea de hacer una glucemia, no tengo ni idea de qué medicación es, no lo hagas. Claro. No lo hagas porque, pero tengo los conocimientos, tengo los medios, sé lo que estoy haciendo y sé por qué lo estoy haciendo y más importante, sé qué pasa si algo sale mal y sé cómo solucionar eso que sale mal. Entonces, eso es lo que te tiene que llevar a tomar la decisión de hacerlo. Yo cuando hago un procedimiento que está fuera de mis competencias, sé por qué lo hago, sé qué perjuicios puede tener para el paciente y sé cómo solucionar esos perjuicios. Claro. Muy bien, pues nada, entonces después de Mallorca regresas a Madrid a hacer el máster y ¿qué tal? O sea, haces el máster y a partir de ahí, ¿cómo, no sé, tienes prácticas en el máster o ya sales a trabajar a algún sitio o cómo va? Para que el máster sea válido, aquí en la Comunidad de Madrid, tiene que tener unas características. La primera es que tenga un contenido presencial, no puede ser 100% online.
Y las siguientes características es que tiene que tener prácticas en servicios de urgencia, servicios de medicina intensiva y servicios de centro coordinador. Ostras, ¿y eso cuánto O sea, tiempo centro es? coordinador y emergencias. O sea, Ujú. son... El que yo hice es un mes en urgencias, un mes en la UCI, una guardia en centro coordinador y 5 guardias más en UBI móvil de 24 horas. Entonces, con esas prácticas y ese contenido presencial, digamos que ya te dan la habilitación para trabajar. Como es un máster muy caro, pues tuve que trabajar a la vez. Entonces, al volver aquí, como ya no podía trabajar en emergencias porque no tenía el máster, pues me fui a un servicio de medicina intensiva a trabajar en una UCI y estamos hablando de que era más o menos enero, febrero de 2020. Ostras. Es una gran fecha para recordar. Entonces yo empiezo en una UCI en enero, febrero de 2020. Madre mía. Bueno, pues ahí dejo ese dato. Yo sigo, tal. Llega marzo de 2020. Todos sabemos lo que pasó hace 5 años. Ujú. Y obviamente se para. Se para todo. Y bueno, pues lo que empiezan es a pedir profesionales con experiencia en UCI. Y digo, pero ¿qué experiencia tengo yo si vengo de 2 meses de formación? Pero claro, tenía más experiencia que otros profesionales que habían cerrado colegios, habían cerrado centros de salud, que venían de esos sitios. Entonces yo contaba con experiencia y ellos no. Pero es que no se puede decir que una persona con 2 meses de experiencia sabe algo de un servicio tan impactante como es una unidad de cuidados intensivos. Entonces, de hecho, se dice que para tener experiencia en UCI o considerarte con experiencia, por lo menos tiene que pasar entre 6 meses y un año. Bueno, pues todos sabemos lo que pasó. Yo empecé a trabajar en 2 servicios de medicina intensiva porque eran las circunstancias que tocaban, más o menos hasta junio de ese mismo año, que se empieza a reabrir Sí. todo otra vez y nosotros volvemos a esas prácticas y a esas clases presenciales con esa distancia de seguridad, con todas esas cosas que vivimos en ese momento. Yo para hacer las prácticas, de hecho, me tenía que hacer una PCR. O sea, 24 horas antes de ir a una UBI móvil tenía que hacerme una PCR, que yo luego lo hablaba con los profesionales y digo, pero vosotros os habéis hecho una PCR para no contagiarme a mí, porque claro, yo voy desde fuera Claro. y a mí me han controlado, pero vosotros, dicen, no, no, nosotros no. Y digo, bueno, pues había que tomar medidas y la única manera de garantizarlo, entre comillas, pues era hacerse una PCR. Pues yo me metí no sé cuántos palos por la nariz para poder hacer mis prácticas, porque vuelvo a mi objetivo. Mi objetivo era la luna, pues si eso era lo que tenía que hacer, pues para adelante. Madre mía. O sea que ahí. Es que tú mira la experiencia que estabas cosechando, ¿eh? Es que pasas de estar en Mallorca con una ambulancia en pleno verano, siendo tú el responsable porque no iba médico en la ambulancia, a empezar el máster y de repente, ¡pum! Te ves ahí en la UCI encima, que es de lo más, bueno, de lo más no, es lo más delicado que hay en un hospital, yo creo. Y no sé, o sea, ¿cómo fueron esos meses? O sea, porque tuvo que ser una locura total, y más aquí en Madrid, ¿no? Pues imagínate, yo estaba acostumbrado a esos 2 meses de experiencia a estar en una UCI reglada, una UCI en su sitio, su planta de UCI y ya está. Cuando empieza toda esta locura, se empiezan a abrir UCIs por todo el hospital, en la biblioteca, en el comedor, en la sala de no sé qué, en la sala de espera. Entonces, son UCIs totalmente improvisadas, son UCIs con un personal que no está acostumbrado a la UCI y encima contando conmigo como si yo tuviese experiencia. Bueno, yo no sabía ni dónde estaba. Es verdad que en esos momentos, pues tiras para adelante, haces ahí una personalidad estoica y dices, si no tiramos para adelante, esta gente se muere. O mis compañeros, si yo me doy de baja, mis compañeros van a estar con uno menos. No me puedo permitir eso. Y entonces, bueno, pues empezamos a trabajar, empezamos a estar en ambientes que eso sí que es verdad, lo más parecido a la enfermería de guerra. O sea, yo enfermería militar no la conozco mucho, pero luego hablando con enfermeros militares te dicen que recuerdan esas salas de COVID como si eso fuesen hospitales de campaña, que era lo que eran, en mitad de
una misión internacional. Sí, sí, sí. Entonces eran muchas horas con el traje de COVID, eran muchas horas con mucha muerte a nuestro alrededor, entonces eso mentalmente te destrozaba. Te destrozaba mentalmente porque tenías un cansancio físico al que no estábamos acostumbrados en enfermería, porque igual hablas de otros cuerpos que son más físicos, bomberos, policías, tienen sus pruebas físicas. Nosotros, nadie nos exige pruebas físicas, pero estuvimos dentro de un traje que perdíamos sudor y kilos y no comíamos y estábamos de pie y corriendo de un lado para otro, más luego toda la carga emocional de mucho fallecido, de que fallecían solos, que casi no daba tiempo para el duelo porque tenías que sacar ese cadáver porque tenía que entrar otro, porque estaba en la planta y llevaba 2 días casi muriéndose en una planta de hospital que no podían hacer nada más por él y la única solución era meterlo en una UCI. Entonces era un círculo bastante vicioso, con luego el miedo de llegar a casa y de no contagiar a nadie en casa. Claro. Pues todo eso se iba acumulando, se iba acumulando, se iba acumulando y yo creo que 5 años más tarde pues estamos pagando esas consecuencias, no solo el personal sanitario, sino toda la población que pasamos por esto. ¿Y a qué te refieres exactamente con que estamos pagándolo? Yo puedo hablar sobre todo del servicio sanitario, de mis compañeros, de nosotros. A nivel, en ese momento, obviamente, el paro fue cero, porque Claro. faltaba un montón de gente, se vio que era muy necesaria la profesión sanitaria, tanto medicina, enfermería, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, los técnicos en emergencias. Se empezaron a hacer contratos buenos porque veníamos con contratos de días, de meses, y empezaron a hacer contratos de un año en previsión a que, bueno, pues la situación en la que teníamos, hasta que pasó un año, año y medio, estamos hablando de 2021, mitad de 2022, y volvimos a esos contratos precarios, volvimos a esa inestabilidad, volvimos a esas condiciones lamentables que veníamos. Y siempre por ejemplo, es una locura que en una planta con 17 pacientes haya 2 enfermeras. No te da la vida. Y claro, pues habíamos aprendido, yo pensé que habíamos aprendido de esos momentos de decir, con 17 pacientes se nos va, vamos a meter por lo menos 4 o 5 enfermeras para que haya un ratio por lo menos paciente-enfermera que esté bien. Pensé que habíamos aprendido, según hemos ido, ya no. Y luego lo estamos pagando en las consecuencias, pues que vimos mucha muerte, que no estábamos acostumbrados ni preparados psicológicamente para ello. Es verdad que nosotros, pues cada guardia, pues igual ves un fallecido, pero bueno, son otras circunstancias, ves uno, aquí era cada día ver muchos fallecidos. Entonces, bueno, pues eso te va generando mella, hasta el punto que dices, lo de trabajar está muy bien, pero vamos a priorizar también la vida personal. Claro, madre mía. Es que, a ver, yo los contactos que he tenido así del mundo de la enfermería, es verdad que cuando te pones a preguntarles el tema de las contrataciones y tal, es una locura, una absoluta locura. Eh, y lo de que no hemos aprendido me recuerda que hace poco estuve también en otra entrevista con un bombero, hablamos de la situación de la Dana, en la que también yo pensaba que se iba a aprender algo en esa fase de emergencias, por decirlo así. También a nivel político, ¿no? Por esa polémica de subir de nivel 2 al nivel 3, que sí, que no, que tal. Y claro, luego te ves que pasan los meses y de repente a la sociedad, y hablo por todos en general, no critico a nadie en concreto, se le ha olvidado. O sea, ya se habla de otra cosa, pues ahora ya lo que te sale en televisión, que ahora ya yo creo que la mayoría ni vemos televisión de ciertas edades, pero bueno, pero ya en televisión lo que te aparece es, yo qué sé, pues el partido de la Champions de antes de ayer, por ejemplo. Y claro, luego llega esa fecha, la gente se siente ofendida o se queja y tal, pero al poco tiempo, a nivel global, a nivel sociedad, ¡pum!, ha desaparecido. Y claro, sobre todo, ya que eres el primero que viene al podcast de este mundo, de la enfermería, pues no lo voy a hacer hoy porque no sé cuánto tiempo llevamos y el tiempo que nos queda, pero sí que me gustaría reivindicar un poco también ese tema de las contrataciones para que
no solo lo sepan los enfermeros, ¿no? Que la gente de alrededor sepa cómo funciona eso y lo difícil que tiene que ser que una persona laboralmente pues se pueda adaptar o encontrar un equilibrio en su vida cuando tienen contratos de esa manera, tan esporádicos, de un día para otro, de ahora te vas al hospital de no sé dónde, ahora a no sé cuál, ahora a un centro de salud. Por favor, o sea, estamos hablando de uno de los pilares que yo considero que es la sanidad. O sea, entonces, bueno, ya si quieres comentar algo al respecto, aunque sea cortito, pero ya te digo que me gustaría tocarlo aquí con más enfermeros o enfermeras que se pasen por aquí. Así que si lo escuchan, ya sabéis, de que se pongan en contacto. Sí, vamos, yo encantado de que no sea solo una voz la que hable de esto, porque es una situación global, además en toda España. El problema viene que cuando tú te planteas que igual estás mejor en Mercadona, trabajando de cajero, Sí, 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 sí. dices, algo está pasando en mi profesión. O sea, y no puede ser que yo me plantee, digo Mercadona como digo otra profesión, Sí, sí, sí. que yo me plantee el cambio de profesión porque yo amo mi trabajo. Pero las especialidades que tenemos son ridículas. La única que no puedes trabajar sin serlo es matrona. Pero yo puedo trabajar en pediatría sin ser especialista en pediatría. Puedo estar en un centro de salud sin ser especialista en comunitaria. Yo hago mañana la especialidad de comunitaria y de repente me mandan a la UCI pediátrica. No, no, yo he hecho una especialidad para estar en un centro de salud. ¿Por qué me mandas a otro sitio? Y entonces, eso es una locura. Ya no te hablo de los contratos de un mes, de 2 meses, es que hoy estás aquí. Contratos de lo que llaman volante, que cada día estás en un sitio. Sí, te hago un contrato de 3 meses en el hospital, pero cada día que te toque trabajar, llegas allí por la mañana y dices, ¿dónde me toca? Hoy a oncología, mañana a tal sitio, mañana a tal sitio. Por la seguridad de los pacientes. Claro, es que O sea, a mí mañana me meten en oncología, mato a alguien. Y eso no lo entienden ni los que están por encima de nosotros, ni los directores de los hospitales, ni los políticos, ni nadie. Yo mato a alguien. Y suena muy fuerte, digo decirlo. Pero yo no sé qué quimio le toca a un paciente y puedo cometer un error grave para su salud. Me puedo equivocar en una dosis de un niño y lo mato. ¿Por qué? Por tener una persona que no está acostumbrada y que no está preparada para ese puesto. No valemos para todo. Hay que especializarse. Nadie se imagina a un cardiólogo operando una rodilla. Nadie se lo imagina. ¿Y por qué si se imaginan a una enfermera de cardio en un quirófano operando una rodilla? Entonces, con esto si quieres cerramos este paréntesis de sí. reivindicación, pero a mí me parece que si alguien lo escucha, pues que venga, que dé voz, porque cuantos más seamos diciendo esto, igual en un momento deciden cambiarlo. Claro, también para la gente que no entendemos de ese mundo, a mí conforme me lo estás explicando, pues me lo voy imaginando, ¿no? Porque, claro, si no, pues escuchas comentarios así de vez en cuando y ya está, pero lo que tú me estás explicando yo no tengo ni idea. O sea, yo me estoy enterando ahora de cómo funciona, pues, esa rama concreto, lo que me acabas de comentar. Yo no tenía ni idea de eso. Entonces, claro, al final yo creo que falta también conocimiento a la población, porque luego esos errores de los que hablas afectan tanto al paciente, al primero el paciente, porque si hay un error va a ser el que le afecta directamente, pero también afecta a esos familiares que están alrededor del paciente que van a ir a criticar al enfermero que no tienen absolutamente ni idea de cómo funciona su puesto de trabajo, de por qué esa persona está ahí, porque nadie se lo ha explicado. Entonces, claro, al final se lía una sin tener conocimiento también a nivel, yo creo que, pues eso, a nivel de la sociedad, que tengan en cuenta pues lo que está pasando en el mundo de la enfermería, para que así entiendan cuando suceden cosas que no deberían, pues que hagan análisis, reflexión, oye, ¿de dónde viene esto? ¿Realmente es culpa de esta persona? ¿O realmente la culpa viene de otro sitio más arriba que ha hecho que esta persona esté aquí sin tener que estar aquí? Porque esa persona también se va a ir afectada a su casa, obviamente. No creo que haya ningún enfermero queriendo dar una dosis mal a ningún paciente. O sea, es algo obvio, ¿no? No tiene sentido.
O sea, de hecho, la tasa de suicidio en enfermería, que tampoco se habla, en el mundo sanitario en general, es uno de los profesionales, después de policías, que más se suicidan. Por el estrés que estamos sometidos, por todo esto que estamos comentando, porque hemos decidido una profesión que es para curar gente, para salvar gente, y que un error tuyo conlleve un riesgo elevado para el paciente, incluso la muerte, nosotros mentalmente lo llevamos muy mal. claro. Que los errores ocurren y los errores siempre van a estar ahí, que hay que minimizarlos, por supuesto, pero siempre van a estar ahí y mentalmente tenemos que estar preparados para ello. Pero que por culpa de un agente externo yo acabe en un sitio donde yo no estoy preparado, yo me queje y diga a mi supervisor o a quien sea, yo no me hago responsable de lo que yo haga. Y yo creo que el único cambio que se puede hacer es que los pacientes que escuchen esto no sientan miedo. O sea, lo primero no queremos meter, yo personalmente no quiero meterles miedo de cada vez que vayan al hospital digan, oh Dios mío, ¿quién me va a atender? ¿No? Pero que sí exijan que el profesional que les atienda, al igual que si exigen que en oncología les atienda un oncólogo y no les atienda un cardiólogo, sería muy raro, que exijan que el enfermero que está en onco sea especialista en onco. ¿Y con quién se lo tienen que seguir? Al jefe de servicio. Y el jefe de servicio es un médico que tiene mucha fuerza. Porque si todos los jefes de servicio de todos los hospitales se fuesen a dirección médica y dijesen, nosotros queremos una enfermería formada en mi especialidad, esto se termina. Esto se termina porque esa gente tiene fuerza. Yo como enfermero, lamentablemente, yo me voy a mi dirección médica, porque yo he ido a dirección de enfermería y les he dicho, oye, que me habéis sacado a pediatría y yo no me veo capacitado ahora mismo para atender niños. Pues dejas el contrato. Deja el contrato. Y ya está. Y te recuerdo que dejar el contrato conlleva un año de penalización en bolsa. Un año de penalización en bolsa es un año de no trabajar en la pública. Es decir, estás jugando con mi pan, con el pago de mi hipoteca, y me estás forzando a que yo asuma algún error. Pues eso es lo que no se puede permitir. Claro, es que es una situación insostenible, pero vamos, o sea, me parece brutal. Al final te están dando a elegir entre o te adaptas o te vas a la calle y al año que viene ya, pues, si eso, pues trabajarás en otro sitio. Y durante este año, pues, vives del Mercadona, como has dicho antes. Efectivamente, entonces dices, bueno, pues me voy a otra profesión que voy a cobrar algo parecido, porque no cambia mucho el sueldo, con bastante menos responsabilidad, porque claro, la responsabilidad, sin menospreciar a nadie, de verdad, de pasar un artículo o no pasarlo, o equivocarme en el pesaje, no hay un riesgo vital, ¿vale? Hay un riesgo económico, por supuesto, pero con menos responsabilidad, con un trabajo igual a veces, con un horario establecido, que ese es el horario, pues hoy te toca de mañana o de tarde, no sé cuánto, y ya está. Y tengo el mismo sueldo y yo hago mi trabajo. Es verdad que yo no sería capaz de hacerlo porque amo mi profesión y porque la quiero por encima de todo, pero siempre es un poco un síndrome de Estocolmo. Me maltratan y Claro. yo vuelvo. Y es así, ese círculo vicioso. Totalmente. Una pena, realmente una pena, y creo que falta de conocimiento para la población en general. Así que si esto sirve para que se vaya, ya no digo para que se vaya abriendo la voz poco a poco y que cada vez vaya más, porque sinceramente yo como ciudadano lo veo necesario, sinceramente. Así que bueno, ahora ya vamos a dejar este tema y pasamos a bueno, después de esta etapa de prácticas y lo que no son prácticas. Antes me has comentado al inicio que trabajas en helicópteros. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso hasta llegar a un helicóptero? Pues finales de 2020, 2021, empiezo, ya tengo mi máster aprobado y empiezo a trabajar en el servicio de urgencias médicas de la Comunidad de Madrid. Entonces yo ya empiezo a trabajar en un servicio público de emergencias, yo ya soy el tío más feliz, esa era mi luna, o sea, esa era mi luna, yo lo había conseguido, estaba trabajando en el servicio que además me habían atendido cuando yo tuve ese problema de salud, me habían atendido ellos en mi domicilio y yo pues sentía, ¿no?, que me pertenecían, ¿no?, que eran parte de mi historia, se las debía a ellos. Y bueno, pues empiezo a trabajar, empiezo a hacer guardias y un día me dicen que voy a ir a la UBI 18.
Muy bien, pues la UBI-18, como si me dicen la UBI-2, como si me dicen la Sí, sí. UBI-3, Bueno, pues voy a la UBI-18, que está en Lozoyuela. Bueno, yo voy para allá, cojo mi coche, está ahí a las afueras de Madrid. Una hora más tarde llego, está en un parque de bomberos. Digo, "Oh, qué chulo, ¿no? Esto comparto aquí con los bomberos, gimnasio de bomberos, la cuerda esta, bueno, la cuerda, la cucaña, ¿no? Para bajarse. Digo, ojo, esto qué maravilla, estas cocinas de bomberos. Yo estaba ¿sabes? En un sueño, ¿no? Eso porque era la emergencia puramente dicha. Y de repente me dan un mono de vuelo y un casco. Y me dicen, y ahora te damos un briefing de seguridad para el helicóptero. Y digo, a ver. Vamos a centrarnos que yo he venido a la UBI-18. Y me dicen, ya, pero es que la UBI-18 puede salir o bien por tierra en el vehículo, en la furgoneta, o bien por aire. Y somos el helicóptero 2 de la Comunidad de Madrid. Digo, ¿perdón? ¿Me estás diciendo que me voy a subir en un helicóptero? Entonces, claro, mi cabeza era como, qué guay, pero qué miedo. Claro. Porque se trabaja igual, no se trabaja igual, esto suena mucho, esto vuela, Sí, ¿qué sí, está sí. pasando? Y entonces me dijo el piloto, no te preocupes, que yo te doy un briefing de seguridad y con eso vas que chutas. Bueno, pues Murphy entra a jugar y nos dan el primer aviso para salir por aire. Y yo me acuerdo de ese briefing de seguridad que fue con el rotor en marcha, o sea, a voces. Y lo que más recuerdo, la frase es, si vas a vomitar, las manos así, porque si las pones así hacia arriba, te vas a manchar la cara. Claro. O sea, esa fue lo que me quedé del briefing de seguridad. Me subí y cuando me bajé, que me temblaban las piernas, dije, yo me tengo que formar. Claro. Pues al igual que había estado en una UBI de enfermería sin máster y había decidido que no tenía ni los conocimientos ni los cojones para estar en ese sitio, pues yo en ese momento volví a sentirme como aquel día del paciente ahogado, no tenía ni los conocimientos ni los cojones de subirme en un helicóptero. Y entonces tomé la decisión de hacer una formación específica en helicóptero, sin intención de trabajar en él, Mm. simplemente porque al estar en el SUMA, en ese servicio de urgencias médicas, podía caber la posibilidad, como ese día, de que me mandasen tanto a Lozoyola como a Rozas, que son los dos sitios donde hay helicóptero. La realidad fue que mientras yo hacía esa formación de helicópteros que dura unos meses, en ese periodo he estado como 5 o 6 veces más en un helicóptero. Ya con más seguridad porque estaba mientras adquiriendo los conocimientos de la formación, Mm. hasta que terminó la formación y me ofrecen un puesto en un helicóptero. Y digo, pues ahora sí, ahora ya me siento seguro, dentro de la seguridad que puede caber después Sí. de recién terminada esa formación, para trabajar en emergencias y en emergencias de un medio aéreo. Madre mía. Pero, o sea, y la primera te la llevas así de sopetón, ¿no? Porque a ti nadie te dice que puedes salir tanto por tierra como por aire hasta que llegas allí. Claro, porque el indicativo que tienen los helicópteros aquí en Madrid es Suma 01 y Suma 02. Entonces, si a mí me hubiesen dicho vas al Suma 02, yo sabía que iba un helicóptero. Mm, O sea, ahí no hay, no hay vale. vuelta de hoja. Pero como me dijeron que pasa la UBI-18, porque esto, en función de si te sacan por tierra o te sacan por aire, te llaman de una manera o te llaman de otra. Entonces, el Ujú. centro coordinador, si para pasarte el aviso te llama UBI-18, te va a pasar el aviso por tierra. Mm, Pues un aviso en la población cercana y vas a ir por tierra. Pero si te lo pasa como Suma 02, vas a ir por aire. Entonces, claro, a mí Recursos Humanos me dijo, vas a la UBI-18. Y me dijo, ¿sabes dónde está? Y dije, no. Me dijeron, Lozoyuela. Y yo, pues vale. Y cuando llegué allí, y además el helicóptero está en la Nacional 1, pues el parque está a la izquierda de la Nacional 1 y el helicóptero está a la derecha. O sea, hay que cruzarse la autovía, que tiene un paso por debajo. ujú. Y claro, pues cuando llegas no ves el helicóptero. No es como Rozas, que está también en un parque de bomberos, pero el helicóptero está allí. Mm. Entonces tú cuando entras ves el helicóptero. Entonces yo, tonto no soy, lo hubiese visto de primeras, pero en este caso no. Yo entré al parque de bomberos, yo alucinaba como un niño pequeño. Esto era ¿no? el top de la emergencia. Y de repente me dan un mono y un casco de vuelo. Y dices, ¿yo para qué quiero esto? Y no, para el helicóptero que está enfrente. Y entonces, bueno, pues ahí empecé a temblar. Madre mía.
¿Y cómo es? ¿Habías subido en helicóptero antes de No, eso? jamás, Nada, cero. nada. Ni de niño con el colegio, ni nada Ni lo de... había visto de cerca, ni... Buah, O sea, lo había visto volando, pues cualquier helicóptero que vuelas, lo había visto en vídeos, en un simulacro una vez, vi que un helicóptero aterrizaba, había visto algún helicóptero militar en alguna base aérea que había tenido la oportunidad de ir, pero no había tocado la puerta de un helicóptero jamás, claro. jamás. ¿Y Entonces, bueno, cómo fue esa sensación? pues afortunadamente en el helicóptero de la Comunidad de Madrid lleva 3 profesionales, o sea, Ujú, piloto, tripulante y luego sanitarios lleva un técnico en emergencias sanitarias, médico enfermero. Entonces ujú. yo me sentía arropado Claro. porque vas con más gente, es como ir en un automóvil que llevas tu técnico, tu médico y tu enfermero. Y fuimos a un aviso que era grave, un aviso que, bueno, pues el paciente acabó intubado y acabamos llevándolo al Hospital de la Paz, lo recuerdo perfectamente. Y pues yo di gracias que me arroparon muchísimo, tanto la médico que venía con nosotros ese día, como el técnico que venía ese día, como el piloto, como el tripulante. O Sí, sea, sí, sí, todos. todos sabían, porque no era la primera vez que iba alguien nuevo en esas circunstancias, entonces estaban acostumbrados a eso. Entonces, bueno, pues yo creo que en la vida tienes dos opciones, o hacerle la vida imposible al nuevo porque es nuevo, o arropar. Entonces yo tuve la enorme suerte de que a mí me arroparon y pues dentro de los nervios que sientes, dentro de esa adrenalina que te tiemblan las manos, o sea, yo para coger la vía, yo me acuerdo que mi mano temblaba una barbaridad, pues dentro de esa circunstancia yo sabía que estaba arropado, yo sabía que si yo no podía hacer algo, iban a estar mis compañeros. Y luego pues las vistas son espectaculares, la sensación de volar es algo único, que por eso yo creo que, pues, entre comillas, me hice adicto a esa sensación, porque el ver el mundo desde arriba es una pasada. Es una pasada de ver las 4 torres aquí en Madrid al mismo nivel, es una locura. Claro. Es un privilegio también, ¿no? Es un privilegio, no, no, esa es la palabra. Y claro, el helicóptero cuando sale es porque son emergencias realmente graves, por regla general, ¿o no? Eh, Podemos entender que sí, pero realmente el helicóptero es como un soporte vital avanzado más. Ujú. Entonces, digamos que si por tierra no vamos a llegar, debemos de mandar un helicóptero. Entonces, el helicóptero también se usa mucho para democratizar la asistencia sanitaria. Tú por estar en una ciudad no tienes más derecho a que te atiendan antes que por vivir en un pueblo. Entonces, la idea del helicóptero es que el señor que vive en un pueblo le atiendan en un tiempo razonable y que no por eso, porque entonces lo que hacemos es que la gente no esté en los pueblos. Claro. Entonces, pues el helicóptero generalmente vamos a zonas rurales Hmm. que están muy alejadas, donde una ambulancia igual tarda 40, 50 minutos y el helicóptero puede tardar 15. Buah. Dices, compensa. Pero también hay que entender que el helicóptero, la gestión desde el centro coordinador, que es un trabajo que a mí me parece muy difícil, muy bonito, pero muy difícil, es más complicada, porque yo le aviso a un helicóptero, o sea, perdón, a una ambulancia, se lo doy y la ambulancia va, llega a la puerta del domicilio, hace sus cosas y se vuelve. El helicóptero no. El helicóptero tengo que ver meteorología, que lo va a ver conjuntamente con el piloto, tengo que ver zona de aterrizaje, si está cerca del domicilio, bien, si Ujú. no, tengo que gestionar una ambulancia básica, guardia civil, protección civil, quien sea, para que recoja el equipo médico y lo lleve donde tengo que llevarlo. Luego tengo que gestionar esa vuelta al hospital, si tiene superficie con la superficie del hospital que no esté ocupada por otro helicóptero, donde Claro, claro. tomo una ambulancia, si la superficie está fuera del hospital, tengo que gestionar otra ambulancia. Entonces, esa gestión del helicóptero a veces es muchísimo más complicada que mandar una ambulancia. Claro. Los compañeros de centro coordinador, una pasada, porque lo hacen, todas esas gestiones que parecen muy complicadas, las hacen fáciles. Y la verdad es que, bueno, pues sí que se llega a veces mucho antes. Ujú. Y cuando terminas esa formación que me has comentado de helicópteros ya más concreta, dices que te llaman, pero te llaman de aquí, de la propia Comunidad de Madrid, No, o... no, no, digamos, yo siempre digo, los helicópteros, las empresas son como McDonald's y Burger King. Ah, vale. Son dos grandes empresas, hay más empresas, Ujú. pero dos grandes empresas que, digamos, tienen divididas los helicópteros en España.
Ningún servicio de emergencias tiene helicópteros públicos, ¿vale? Entonces, lo que es el helicóptero y los pilotos, la máquina y los pilotos son siempre privados, ¿vale? Y luego puede ser que el personal de salud sea público o sea privado. Vale, Aquí en la Comunidad de Madrid, el piloto, el tripulante y la máquina pertenecen a una empresa, y el médico técnico enfermero somos del servicio público de salud. Pero, por ejemplo, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, eso cambia. Todo el personal que va en el helicóptero pertenece a una empresa privada que está subcontratada por el servicio público, ¿vale? Entonces se subcontrata ese servicio y la empresa, aparte de los pilotos, pone el helicóptero y pone al médico y al enfermero. vale. Entonces a mí me llaman de una de esas empresas para trabajar en el helicóptero de Valladolid, Que es donde te encuentras actualmente, ¿no? que es donde trabajo a día de hoy. ¿Y cuánto tiempo llevas allí? Pues llevo desde septiembre de 2023, o Bueno. sea, 1 año y algo. ¿Y qué tal? Pues ¿Cómo te has adaptado con todos estos cambios y ya crees que es tu medio definitivo? ¿Es el punto en el que querías llegar? ¿Has llegado a la luna? Ya vuelas, ya estás más sí, cerca, sí, ¿eh? ya estoy más cerca. Para mí sí, yo estoy ahora mismo en mi luna, casi mi luna de miel, ¿no? Porque estoy siendo muy feliz. O sea, yo ahora mismo he llegado a mi objetivo profesional. Creo que siempre voy a estar buscando nuevos retos, nuevas cosas que hacer, pero mi nuevo reto es la docencia. Entonces, el compaginar la parte asistencial con la parte docente, enseñar lo poco o mucho que sé a las nuevas generaciones, a la gente que quiere aprender en emergencias, a mí eso me llena pues una barbaridad. Y entonces no sé si será para toda la vida, no sé cuánto duraré en este puesto, no sé si la salud me lo permitirá, porque igual mañana tengo una lesión de rodilla y no estoy para subir y bajar de un helicóptero, o puede ser que aguante hasta los 55 años, 60 y me jubile en un helicóptero. No lo sabemos, pero lo que sí que sé es que cada día que voy a trabajar lo disfruto como si fuese el primer día, y cada día es algo nuevo. Y bueno, pues esto ya es algo mío. En la base en la que estoy tenemos un ambientazo, y entonces ir a trabajar es ir a pasárselo bien. O sea, yo lo comparo muchas veces con bomberos, porque cuando hay buen ambiente en un parque de bomberos, somos como niños pequeños. Al final somos niños pequeños haciendo cosas de mayores. Hacemos muchas bromas, estamos muy de guasa, y cuando suena la alarma somos los tíos más profesionales del mundo, y eso es lo que a mí más me gusta. El estar en un ambiente muy relajado, en un ambiente de pues trabajo físico, porque hacemos gimnasio, porque estamos estudiando, porque cocinamos entre nosotros, convivimos, hacemos familia, y de repente salta la alarma, nos llaman, nos activan, y en menos de 3 minutos estamos subidos a un helicóptero, que están ya con un arranque, los pilotos a su trabajo de pilotos, el médico y yo a nuestro trabajo de sanitarios, vamos donde se nos necesite, hacemos lo que tenemos que hacer, volvemos a ese buen rollo que teníamos previamente, y eso para mí me da la vida. ¿Y en los helicópteros qué personal vais? Depende de la comunidad autónoma. Aquí en Madrid va técnico, enfermero, médico, porque es un helicóptero más grande, es un modelo, un 145. Nosotros trabajamos con un modelo más pequeño, es el hermano pequeño, es el 135, y entonces llevamos médico y enfermero. Es verdad que los dos pilotos no son nada sanitarios. Si tenemos suerte, que yo ahora mismo la tengo, nuestros dos copilotos tienen formación sanitaria, son técnicos en emergencias, pero porque lo han hecho en su vida anterior, y siempre están dispuestos a echarnos una mano a la parte sanitaria. Es raro que trabajemos de manera exclusiva nosotros. O sea, es muy raro que no tengamos ayuda de una ambulancia básica, del centro de salud, de guardia civil, de bomberos. Es muy raro. Pero hay veces que te mandan por ahí lejos y estamos los cuatro. Y aunque los pilotos, su parte sea la de pilotar la aeronáutica, si necesitan echarnos una mano, nos van a echar una mano, se van a remangar, se van a poner los guantes de trabajo y se van a agachar con nosotros. Al igual que cuando ellos necesitan una mano en la parte aeronáutica, nosotros vamos a echar una parte en esa mano aeronáutica.
Claro. Pues cuando vamos a aterrizar, mirando cables, líneas de alta tensión, cables de teléfono, cualquier cosa que impida, pájaros que pueda haber, que como toquen el rotor nos vamos todos a la porra. Cuando aterrizamos, mientras ellos están haciendo sus comprobaciones de que están por los motores bien y todas esas cosas, nosotros abrir las puertas y salir a controlar el perímetro. Todo eso es trabajo aeronáutico, pero también nosotros echamos una mano. Entonces, al final es un mundo donde cada uno tiene su parcela de actuación, pero entre todos sacamos el trabajo. Y bueno, pues me recuerda un poco las intervenciones con bomberos. Pues los bomberos tienen su parte de escarcelación, su parte de extricación, pero cuando trabajamos en conjunto estamos todos por una persona. Claro. Y bueno, pues ese trabajo en equipo es lo que más me llama. Qué bueno. Bueno, pues para ir finalizando, si quieres, siempre termino con un mensaje hacia los opositores normalmente, a bomberos y tal. En este caso, el mensaje estaría dedicado a todas esas personas que quieren entrar en ese mundo de las emergencias, de la enfermería. Claro, aquí tienes un plus para mandarles un mensaje, porque ya hemos comentado también que está también el tema de las contrataciones, está un poco ahí, diría Complicado. regular, pero creo que es peor que regular, pero bueno. De todas formas, a esas personas que tengan la vocación, como ha sido tu caso y has llegado a donde estás ahora, ¿qué mensaje les mandarías? Bueno, yo creo centrar en dos mensajes, si me lo Sí, permites. sí, claro. El primero, a todas las personas que escuchan el podcast, sean del mundo sanitario, no sean del mundo sanitario, decirles que la emergencia es una suegra, aparece cuando menos te lo esperas y cuando menos preparado estás. Entonces hay que prepararse para la emergencia. Hay que poner los medios en casa, pues tener mantas de ignífugas por si se nos quema la sartén, comprar un extintor que no cuesta nada, hacer un curso de RCP, saber dónde están los plomos, yo que sé, todas esas cosas que hay que estar preparado, que por si pasa, aunque nunca pase, pues por si pasa, pues estar preparado para la emergencia. Y el siguiente mensaje ya es más centrado en la gente que quiera la enfermería de emergencias o el mundo sanitario, quedarse con la luna. ¿Tú quieres la luna? ¿Qué tengo que hacer para ir a la luna? Pon los medios, porque suerte simplemente se traduce en cuando oportunidad y preparación concurren en el mismo momento. Si tú no estás preparado y no tienes esa oportunidad, jamás tendrás lo que llaman suerte. Muy bien, pues con este mensaje finalizamos el episodio de hoy. Bueno, antes de despedir del todo, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Que no hemos hablado de ese tema. ¿Dónde te Bueno, pueden encontrar? pues mi perfil es @enfermero_emergencias en Instagram. Tengo un libro que es Llegar a tiempo. Ujú. Entonces, bueno, pues en cualquiera de los dos medios me pueden encontrar. Y si buscan el enfermero del Wanda en Google, van a saber algo de mí. ¿También? Sí. Entonces, bueno, y en todo este tiempo, ¿te ha dado tiempo también a escribir un libro? Sí. Pero bueno, eso no lo hemos comentado, ¿eh? No hemos comentado esa parte ni hemos comentado la parte de la viralidad. Cuando yo estaba en el SUMA 2021, Ujú. vienen las vacunas. Sí. Y bueno, pues con las vacunas viene un discurso que se hizo viral. Por mi forma de ser, pues intento siempre juntar un poco de humor, un poco de quitarle hierro al asunto. Y un paciente graba ese discurso, lo sube a redes sociales y bueno, pues me hago viral porque el discurso se hace en el Wanda Metropolitano y me apodan el enfermero del Wanda. Entonces, bueno, pues ese apodo queda ya para la posteridad, ahí está. Y bueno, pues yo ya tenía un libro autopublicado con mis historias de emergencias. Y bueno, pues Planeta, el grupo Planeta, no sé cómo llega a ese libro y me contactan para escribir un libro. Entonces, bueno, pues el libro que nace de todo esto se llama Llegar a tiempo Ujú. y son simplemente historias de emergencias, historias basadas siempre en casos reales, modificando la historia de los pacientes para que no se pueda nunca saber qué situación era o qué paciente era, pero quedándonos con la esencia de la historia o la esencia. Entonces hablo un poco de emociones, de todo lo que pasa por la cabeza de los primeros intervinientes, del trabajo en equipo con otros cuerpos, con policía, con bomberos, de bueno, pues pequeñas cosas que nos podemos encontrar si nos gusta la emergencia, todo basado en historias reales. Madre mía, pues poca broma que me lo voy a comprar y me lo voy a leer. De verdad te lo digo. Pues Así que, ya me dirás si te gusta. hombre, claro. Vamos, yo creo que me va a gustar, pero
Pero bueno, si no me gusta no pongo nada, ¿eh? Efectivamente, no hacemos reseña, corremos un tupido velo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos todo esto, porque a mí me ha encantado. Espero que la gente que esté viendo esto también le haya gustado mucho. Y nada, lo típico, seguidnos a los dos en redes sociales, suscribiros a los canales y todo eso, que de algo servirá. Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo.